¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural. Bienvenidos a todos y a todas a Píldoras Cinematográficas. Hoy, como estamos introducidos en esta temática de la Semana Santa, lo que vamos a hacer es, como dijimos ya la semana anterior, hablar de otra película de esta tipología que se puede encuadrar en cine religioso, que es muy conocida y que en estos últimos años pues cobró mucho renombre. Esta se titula La Pasión de Cristo, es del año 2004, o sea, se publicó hace 19 años. Por estas fechas creo que se publicó en Semana Santa, una cosa así. El título en inglés es The Passion of the Christ y está escrita y dirigida por el peculiar actor, director y productor Mel Gibson, que, bueno, un tío que era muy buen actor y es muy buen actor, pero que tuvo ahí sus ciertas cosas un poco raras, ciertos problemas con el alcohol, acusaciones de malos tratos, tuvo un montón de cosas bastante turbias por ahí. Y aparte de eso es una persona que es devota católica, que tiene ascendencia, creo que lejana, no sé si irlandesa o escocesa, y que se nacionalizó, no sé, yo creo que fue irlandés, se nacionalizó en Irlanda. Sí. Y bueno, a partir de ahí pues supongo que eso lo haría para ensalzar sus raíces y todo el tema. No sé si tiene también relación con Australia o es nació en Australia. No nació en Australia. Algo tiene que ver con Australia. No me acuerdo muy bien el qué. Australia ha vivido en un tiempo... O sea, él vivió en Australia su juventud y su tal, y él empezó su carrera de cine en Australia, de forma que alguna gente piensa que él es australiano, pero él nació creo que en Nueva York. Nueva York, sí. La película de Mad Max es en Australia rodada. Esta película, que me olvidé de introducirlo, tenemos a Daniel Gorostiza, que ya se introdujo él mismo de manera muy acertada. Y eso, hablábamos un poco de Mel Gibson, que hace el guión, lo hace conjuntamente con Benedict Fitzgerald, y bueno, Mel Gibson también dirige, y es el que tiene la idea original, básicamente. La protagoniza Jim Caviezel, que Daniel habló de una película en la que sale hace poco, Outlander puede ser la película. Sí. Que también sufre el hombre en esta película. Luego hablamos de lo que sufrió en rodando esta película, La Pasión de Cristo, porque hay ciertas escenas que realmente se pasaron bastante quienes las mandaron a rodar. Supongo que le habrán pagado bien al pobre hombre, porque lo pasó mal. Él hace de Jesús. Mónica Bellucci, que también es una actriz bastante conocida, que sale sobre todo por salir en Matrix, en las dos primeras películas me parece, hace de María Magdalena. Y Maya Morgenstern, que yo no la conozco, a lo mejor tú sí, hace de María, de la Madre de Jesús. ¿De qué va la película así muy rápido? Bueno, primero que lo que trata es de la pasión a la que someten a Cristo en sus últimas 12 horas de vida, desde que lo traiciona Judas o desde que está en esta zona que tengo aquí apuntado en arameo, se llama Getsemané, que es el Monte de los Olivos, y ahí lo capturan los romanos porque Judas Iscariote lo traiciona, hasta que es crucificado y muere. Y se inspira fundamentalmente en los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero mete ciertas interpretaciones libres y mete otras cosas también que están basadas en las presuntas visiones que sufrió una monja del finales del siglo XIX, principios del XX, alemana, católica también, que se llamaba, qué raro, católica también, sufriendo estas cosas, que se llamaba Anne-Catherine Emmerich, y que fue entrevistada por no sé si era un poeta, no sé bien qué, un investigador que se llama Clemens Brentano, una cosa así, cuando estaba postrada en cama, porque la señora estaba muy enferma, y estuvo como 10 o 15 años postrada en una cama, creo, y ella iba contando por los sueños que tenía, de cómo había sido la pasión de Cristo. Incluso la señora esta describió dónde estaba la casa de la Virgen María, y hoy en día ahí se construyó una capilla y se considera un lugar santo. Y bueno, a esta señora la canonizaron, se canonizaron o beatificaron, no sé muy bien.
Y pues básicamente es eso. Es una película, voy a decir, muy dura, dramática, tiene su parte de épica también y está filmada en 3 idiomas fundamentalmente, en hebreo, en latín y en arameo. Gracias a no sé a quién podemos verla subtitulada, porque obviamente tú no vas a aprender hebreo y arameo para ver una película. El latín a lo mejor no te hace falta, porque yo lo que escuchaba en latín, yo no estudié latín en mi vida, pero bueno, la mayor parte de las cosas las vas entendiendo. Flagellum pues tiene que ser lo que es, y facere pues tiene que ser lo que es también, y música tiene que ser lo que es, pero los otros 2 idiomas nos quedan bastante alejados. También hay una controversia con esto, que Daniel nos va a hablar de ella, y se está rodando ahora, no sé bien cuándo saldrá, a lo mejor el año que viene, una continuación que lo que va a hacer es partir del hecho de la resurrección de Jesús al tercer día, que es domingo para uno, lunes para otro. Y por último, decir, antes de dejar a Daniel hablar y comentarnos lo que se le venga a la cabeza, decir que el presupuesto de la película inicial es de $30 millones, que para lo que se ve en la película no me parece excesivo, y la recaudación fue de 620. O sea, esto estoy hablando del cine, a lo mejor en otras cosas ya sería sería muchísimo más. Así que dejo paso a Daniel para que nos introduzca un poco más en la película, y si quieres puedes empezar a hablar del tema ese del idioma de la película. ¿Cuál es el problema que tú crees que hay? ¿Por qué crees que no se corresponde realmente con cómo serían los hechos y todo el tema este? Así que adelante. Claro, a ver. El problema es que cuando tú haces esto, que a Mel Gibson parece ser que es una cosa que le debe gustar mucho, porque en Apocalipto también le dio por hacer la película, creo que era en maya, que digo, hombre, esto no es necesario, puedes hacerla en inglés, pero bueno, a él le gusta eso, yo lo respeto, pero claro, si vas a hacer eso, hazlo bien. Y el problema es que los hebreos entre ellos hablan en hebreo, en arameo, bien, los romanos entre ellos en latín, pero cuando hablan unos con otros, hablan en hebreo o en arameo, y claro, es una cosa que yo dudo mucho que fuera así, porque claro, tú te vas a gran parte de las zonas que fueron provincias del Imperio Romano. Pues mira, en España se hablan varios idiomas derivados del latín. Bueno, en la península ibérica se hablan varios idiomas derivados del latín. En Francia se habla el francés, que está derivado del latín. En Rumanía el rumano. No parece que los romanos fueran muy de llegar a los sitios, conquistarlos y aprenderse los idiomas, sino más bien parece al contrario, que eran los del sitio los que se aprendían el idioma del conquistador. Que aparte que es lo que se ha seguido haciendo siempre cuando los españoles, los ingleses, los portugueses llegaban y conquistaban sitios. ¿Quién aprendía el idioma de quién? Bueno, puede ser que hubiera alguien que aprendiera el idioma del indígena por si acaso, pero la mayoría era al contrario. Y aún hoy en día, con la colonización comercial estadounidense, pues el inglés se propaga por el mundo, no son los estadounidenses los que aprenden ningún idioma, por desgracia. Sí, el tema principal de los romanos, lo que estaban obsesionados siempre, nos contaron que era mi ley y mi lengua. O sea, no me importa a quién reces, no me importan tus dioses, no me importan tus historias, pero tú tienes que hablar lo que yo hablo, al menos conmigo, y tienes que seguir la ley que yo mando. Aparte que tampoco es realista, porque la mayor parte de los romanos no eran judíos. Supongo que había algunos que nacían allí y pues los metían en el ejército o lo que sea. Algunos, supongo que serían muy pocos. Porque tampoco te compensa estar mandando gente de Roma constantemente. O sea, el coste que tiene eso es enorme. Pero de ahí a que todos los soldados y los generales, los cónsules, todos los que están ahí fuesen capaces de hablar arameo y hebreo, es raro. Aparte que yo tenía entendido que ellos consideraban a esta gente, a los judíos y a los hebreos y a los que estaban por aquí, voy a decir hebreos más bien, porque bueno, no serían todos judíos, habría otras religiones seguro que también, aunque fuesen minoritarios. Yo creo que los consideran inferiores de alguna forma. Había un poco de supremacía, creo yo.
Hombre, yo no sé si... O sea, los romanos tenían un concepto... no era un tema racial y tal, pero tenían... No, por raza no, por cultura, yo creo que era más bien. Ellos consideraban que su civilización era superior al resto y tal, pero vamos, eso por desgracia es muy decolonizador también, quiero decirte, eso es como cuando los franceses en sus colonias les hacían aprender, aparte de ciertas cosas, civilización francesa, que era historia de Francia y por qué Francia es tan fantástica para un señor que a lo mejor vive en Costa de Marfil, que me dirás tú que le interesa a ese señor. Pues no, tenía que porque era parte de Francia y te fastidia. Sí, curiosamente, era más etnocentrismo etnocentrismo, no sé bien cómo se llama, creo que es etnocentrismo, que consideras que tu cultura está por encima de las demás. Y eso es obvio, si tú eres conquistador, pues tienes que partir de que tu cultura es más deseable o mejor que las demás. Luego, el tema de cómo... Bueno, luego ya entramos a hablar de la propia película. La película transcurre, como decía yo, primero empezamos en el Monte de los Olivos. Hay un montón de flashbacks. Hay un flashback en la última cena, del Sermón de la Montaña... Y luego hay un elemento constante en la película en las que Jesucristo pues está en una situación comprometida, que es prácticamente toda la película. Aparece una figura femenina con las uñas así muy sucias, muy feas. Bueno, femenina, afeminada me parece a mí, a lo mejor no. Con un bebé a cuestas muy feo también, asqueroso. Y esa figura representa al demonio, que muchas veces sale con una serpiente también. Es una figura que realmente... no es muy... a principio no... o sea, de primera no parece una figura que pueda dar mucho miedo, que pueda dar mucha impresión, pero realmente lo que transmite este personaje sí que realmente da bastante miedo, porque a mí me transmitía, cuando estuve viendo la película, una intranquilidad constante, una inseguridad y desconfianza enorme, y realmente me llegó a dar más miedo que muchas representaciones del demonio, así con los cuernos, con todo feo, todo grande, echando espuma y todas estas cosas. Es mucho más simple, pero realmente yo creo que en las primeras representaciones que tenemos del demonio era un poco así, un ángel caído, muy guapo, muy hermoso, muy tal, pero que estaba por ahí pues intentando aprovecharse de Jesús para que renegase de su fe en Dios y del camino de espinas que decía él, y se acercase a su camino y le hiciese caso. Cuando está en el Monte de los Olivos sale con esa culebra por ahí y no hay ni una conversación entre él y Jesús, pero en todo momento, no sé si te pasa a ti, tú como ves que hay casi como una cierta conexión, ¿no? Una imantación entre los dos, que aunque sean polos opuestos, que hay algo, hay un ambiente que crean ellos que como que parece que los une, que los conecta. Sí, es posible. Bueno, también hay que decir que ahí, porque yo lo digo desde el principio, a mí esta peli no me gusta mucho, pero y además no me gusta mucho porque Mel Gibson es buen director, o sea, no hay que... Y de hecho una de mis películas favoritas es Braveheart, pero él dirige, pero cuidado, ahí no escribe el guión, quizá ahí está la gracia. Porque él es buen director. Ahora a lo mejor yo creo que como guionista él no sabe escribir historias en las que no haya violencia, sino fíjate, Apocalipto, otra que hizo del Vietnam, que es de las pelis del Vietnam más sangrientas que he visto, que no me acuerdo ahora el título, que bueno, pues tiene momentos como el de ese que has dicho del demonio, que además sale con un bebé que es así es un enano, creo. Sí, no, parece el bebé de una película bizarra de los 80, esas que nos gustan a unos más que a otros. Pero tal cual, o sea, un deforme y una cosa... Sí, sí. Es como una versión torcida de la Sagrada Familia, digamos, la típica imagen de la Virgen María. Sí, invertida, sí, al revés, claro. El demonio va representando a la Virgen y el bebé sería Jesús, de alguna forma, creo yo. O el anticristo. Bueno, claro, el anticristo, más bien, sí, la representación, sí, tal cual. Luego tenemos una curiosidad con el actor Jim Caviezel, que hace de Jesucristo, creo que lo hace muy bien. Se mete muchísimo en el papel
parece que realmente que es Jesucristo en algún momento. Incluso, no sé, le da mucho realismo. Muchas representaciones que veo yo por ahí me parecen menos Jesucristo que este señor, que lo hace en 2004, Jesucristo. Y sufre un problema, ¿no? Sufre una controversia, algo que le hace mucho daño en un momento en el que lo van a flagelar a Jesucristo, porque primero, pues bueno, supongo que a estas alturas todos sabemos cómo sucedió, ¿no? En el Monte de los Olivos los romanos capturan a Jesucristo y a alguno de sus discípulos, creo, y luego lo llevan a la plaza, a Roma. Se lo llevan a los judíos, al Sanedrín, a los sumos sacerdotes judíos. Y luego los sumos sacerdotes judíos pues le hacen de todo. Lo escupen, lo insultan, le pegan patadas, bueno. Y luego tienen la idea, creo, que es de llevarlo a Roma. No, obviamente no lo van a llevar a Roma, que están en Palestina. La idea de llevarlo a la plaza, al ágora, vamos a decir, a la plaza pública, donde está el cónsul, que es Poncio Pilato, sí, Poncio Pilato se llama. Y allí pues le dicen que sus leyes no le permiten condenar a nadie a muerte y que tienen que los romanos condenarlo a él a muerte. Y Poncio Pilato, claro, se queda perplejo el hombre y dice, pero ¿con qué voy a condenar yo a este hombre? ¿Qué hizo? Y decir que es Dios. Y Poncio Pilato se queda, a mí qué más me da, que diga lo que quiera. Está molestando a alguien, le pegó a alguien, le hizo daño a alguien, le mató a alguien. No, está diciendo que no cumpláis las leyes. Tampoco. Pues a mí, ¿qué más me da? Y aparte les dices que sois unos hipócritas porque hace 2 días hace una semana, estabais dándole palmas, estabais todos contentos con él y ahora lo queréis matar. No, esto no tiene ningún sentido, tal. Entonces, pues entran ahí en un proceso en el que los romanos no parecen tan malos como los pintan en los evangelios, porque nos pintan a los romanos como si fuesen casi peor que el demonio, y a mí eso me deja un poco contrariado, no me convence del todo, porque realmente ahora mismo no estaríamos hablando si no fuese por los romanos, y las carreteras que tenemos tampoco las tendríamos, ni la arquitectura, ni tantas cosas, y a lo mejor no habría agua corriente en Israel si no fuese por los romanos, pero bueno. Entonces están en ese proceso de decisión y lo que hacen es pues primero torturarlo. Lo llevan ahí a una sala con los verdugos y le empiezan a dar una paliza que, bueno, cualquier persona pues a la mitad de la paliza ya estaría muerta. Y como no les llega a seguir dándole esa paliza porque sigue de pie y sigue vivo y tal, pues cogen los flagelos especiales que tienen pinchos o no sé qué y bumba, y bumba, y bumba. Hasta que se le ocurre ir por ahí a un capitán, un general y dice, no, se acabó, tal, parad. Y en esa escena es cuando a Jim Caviezel creo que le están pegando en algún momento de verdad. Que lo comentamos antes de empezar a grabar, pues creo que le están dando con los flagelos de verdad y en un momento parece que sí que realmente está sufriendo el pobre hombre. Que me habías dicho tú que casi lo dejan tuerto, que no sé qué. Sí, a ver, la peli lo hicieron con mucho cuidado y tal, pero a veces se escapan cosas y en una de estas que están, digamos, teatralizando las torturas, porque evidentemente no van a torturar de verdad al actor, eso sería delito, además de que estaría muy mal, pues se les escapó y casi lo dejan tuerto. Estuvo a puntito se salvó y tiene el ojo bien y ve bien, pero que estuvo a punto de perderlo. Sí, la verdad, por mucho que te paguen. ¿Sabes a quién le pasó eso también? A Kevin Bacon, en una de las primeras películas de Viernes 13, en una escena le hace como que Jason le clava un cuchillo en el ojo y lo deja clavado en una pared. Y claro, eso era todo maquillaje, pero al hacer ese maquillaje le pusieron ahí una cera o no sé qué tipo de pegamento que estaba caliente y el hombre estuvo no sé cuánto tiempo sin ver de este ojo izquierdo, creo que fue, porque se le quedó ahí todo tapado, tuvo que ir a no sé cuántos médicos pero al final fue capaz de reponerse y de poder ver, así que es bastante normal que le pase esto a los actores. Bueno, ¿y por qué más motivos? A mí esta película, a ver, tampoco me convence del todo. Como decías tú, no te gusta. A mí tampoco me parece una película excelente,
Hay otra película que me gusta muchísimo más, pero porque, bueno, tiene más relación con mis convicciones, que es La última tentación de Cristo. Pero esta, bueno, sin más. Está bien construido, es coherente, tal, nos muestra todas las etapas, todas las fases del Calvario, la crucifixión y todo este tema, pero el principal problema es que es excesivamente gráfica y sangrienta. Y si tú te inspiras en los 4 evangelios, hombre, son sangrientos, son duros, son muy gráficos, pero tanto yo creo que no. Yo creo que es excesiva por todas las esquinas. O sea, y es una sobreexplotación del sufrimiento, o sea, una obsesión con el sufrimiento, que lo hablamos el otro día también, cuando hablamos del dogma católico y demás. Sí, hombre, a ver, para empezar, tú puedes hacer una película de lo que tú quieras, por supuesto, igual que la haces sobre la pasión de Cristo, la puedes hacer como, por ejemplo, esa que nos recomendaste, que está bastante bien, de Iwan McGregor del desierto, que por cierto esa sí me gustó bastante. Puedes hacerlo de lo que quieras, como si lo quieres hacer de la infancia de Jesús, pues fantástico. Hay una película fantástica que yo he recomendado que se llama La Natividad, que es la historia de la Virgen María, o sea que no hay problema. Aunque sí es verdad que ya digo, es una tendencia muy cristiana el tema del sufrimiento, el pecado, el remordimiento, el no sé qué, y digo, realmente es lo contrario de lo que defendía Jesús, digo, o sea que vosotros estáis honrando a vuestro maestro haciendo lo contrario de lo que los enseñó, que es curioso, pero bueno, supongo que es muy humano. El tema es que es excesivamente violenta, que sí, que esa parte de la Biblia no es que sea una cosa ligerita y tal, aunque yo creo que le añade de su tinta, pero bueno, bien. Pero claro, yo a veces creo, porque el leído es diferente, porque tú te imaginas lo que sea, no es lo mismo que visto. Entonces, visto yo creo que muchas veces, a veces es mejor, es como con el terror, lo que tú sugieres que lo que tú enseñes. Y aquí pasa, hay una escena que me parece fantástica y yo se la aplaudo a Mel Gibson. Lo que pasa que antes de esa escena hay 20 minutos de sangre y después 20 minutos de sangre más. Es como que tiene un momento artístico y de repente dice, no, que aquí hemos venido a sufrir como Cristo, venga, sangre. Que es que va pasando, igual que el del demonio con el niño grotesco, me gustó, pues este igual, va pasando Jesús y le están haciendo todas las cosas y de repente la cámara enfoca a la Virgen María y ves tú esa cara de esa madre, ese sufrimiento que yo ni siquiera me lo puedo imaginar, de una madre que sabe que van a matar a su hijo sin haber hecho él nada y que lo están torturando. Digo, ese momento me conmovió un poco, pero claro, yo creo que enseguida Mel Gibson se dio cuenta de que eso no era lo interesante y volvió ahí a mostrarnos lo que estaba. Entonces ese es el tema. A mí me parece que es excesivamente gore sin tener por qué. O sea, puedes enseñar la pasión de Cristo de forma que incluso te pueda conmover más, pero no llenarla de sangre. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo le puse esta película a mi madre no ha acabado esa película. Mi madre vio la película esta y dijo, esto es una porquería, dice, aquí hay sangre por todos lados, dice, esta película sería una película, esto lo dijo mi madre, esta es una película que indignaría al propio Cristo, dice, quítala. Sí, pues muy probablemente, sí, es total. A mí me... Hombre, no voy a decir que no fui capaz de verla, pero hubo momentos que daban ganas de quitarla, porque es muy, muy dura, es excesivamente dura. Aparte son escenas muy violentas, muy sangrientas, pero que tú ves que le podrían pasar a cualquier persona. No son escenas como en películas de terror que de repente cogen y te cortan en 7 trozos con una motosierra. Bueno, ya viene un tío con una motosierra, a ti ya te da tiempo a escapar si lo ves, porque aparte una motosierra pesa. Pero que esas escenas así tan cercanas, que te cojan preso, que te empiecen a torturar, que no sé qué, pues eso es algo que sí que es bastante... Es un dolor que puede ser un poco más humano, es más cercano a lo que nos podría pasar. Pero sí que es completo, pero es tan excesivo, es tan constante y aguanta tanto Jesucristo, obviamente no va a ser para menos. Que hay una cosa muy curiosa en la película, que creo que en ningún momento él dice que es hijo de Dios. Él dice que es hijo del hombre. Y en los evangelios, según tengo entendido yo, en las versiones originales, en arameo creo que eran,
las traducciones están mal hechas al castellano. Creo que en ningún momento Jesús decía que era hijo de Dios, siempre decía que era el hijo del hombre. Obviamente tenemos la historia de la fecundación con la paloma y todas estas historias, que se supone que sí que era el hijo de Dios, pero digo que él no lo decía, que él venía a traer el reino del Padre, pero no de su padre, una cosa así un poco rara. Es como la de la Virgen María, que unos traducen virgen y otros traducen joven, es una cosa así un poco extraña. Hombre, no, a ver, es que eso... Sí, tienes razón, a ver, porque eso es un debate, varios debates que hubo después de ya el cristianismo expandido, y algunos acabaron a hostias y no lo digo. La mayoría. Sí, o tirando a gente por la ventana. O sea, de ahí viene la expresión de liaron la de Dios es Cristo. Eso fue en Alejandría y acabaron tirando a gente por la ventana, ¿vale? Porque en la Biblia no pone nada de eso. O sea, si tú esto cada uno que cree lo que quiera, pero si en la Biblia original, y se han traducido mal, pero se han traducido mal a posta, cuidado, no es que lo haya hecho... en la Biblia original no te dice que sea el hijo de Dios, ni siquiera es hijo de Dios como se supone todos somos hijos de Dios, que si él es un hijo de Dios más poderoso y más tal, pero es el hijo del hombre, es un enviado de Dios a la tierra, como ha enviado otros muchos, como envió a Moisés, como envió a Daniel, como envió etcétera, etcétera y tal. Sí, parece ser que entre los profetas pues puede ser que sea el primero y tal, y cosas así, pero no te lo marca como... y que es el Mesías, eso sí, es el Mesías que se le prometió al pueblo judío en el Antiguo Testamento y tal. Pero bueno, el título de Mesías no te da la categoría de divinidad. O sea, un Mesías es alguien que viene a salvar un pueblo y ya está. Entonces, si es un profeta, es el Mesías, es el Hijo del Hombre, pero no es Dios ni nada de eso. Ahora bien, después, cuando el cristianismo se estableció como religión oficial en Europa, pues hubo ahí varios debates y bueno, no vamos a entrar ahí en los monofisistas, los estos, los otros, porque eso sería ya un podcast entero, bueno, una serie de podcasts solo para eso. Pero bueno, pues había diferentes teorías, por simplificarlo un poco, las que decían que Jesucristo era simplemente un hombre, como un profeta, un elegido, un tal, el Mesías. Estaban los que decían que Jesucristo era un dios al estilo de, yo qué sé, un Hércules, un tal y cual, y estaban los que decían que no, que era la dos cosas, del Dios hecho hombre, o sea, la encarnación, el Dios metido en el cuerpo de un hombre, que bueno, cosas más raras se han visto, sobre todo en la mitología, pero eso fue después, en la Biblia en ningún momento, o sea, que ahí en la película es fiel en esa parte, porque en la Biblia no se dice, porque en la Biblia no se planteó, en la Biblia se estaba contando la historia de otro profeta más, de un Mesías, que sí, que nace de una forma pintoresca, como muchas cosas pintorescas de cosas que les pasaban a los profetas. Hubo uno esto le gustaría mucho a Phantom, que lo secuestró en un carro de fuego, quiero decirte. O sea, que las vidas de los profetas no estaban exentas de cosas raras. Sí, ese era Elías. El otro que estuvo dentro de la ballena, como Gepeto también, ahí... Bueno, no era una ballena, era un pez muy grande, aún más el megalodón. No, el megalodón no, el leviatán, a lo mejor, sabe Dios lo que era eso. Sí, es verdad, en la Biblia, bueno, en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, creo que incluso en las cartas de Pablo de Tarso, creo que en ninguno de ellos se dice en el idioma original, según leí ahí de muchos teólogos y historias así, obviamente yo no puedo leer arameo ni hebreo, pero se dice que no, en ningún momento se dice yo soy el hijo del hombre o lo que sea. Se habla de él como, yo soy el hijo de Dios o lo que sea. Se habla de él como hijo del hombre, como el rabí, que lo llaman, que sería como el maestro, Mesías, el ungido, todas estas historias. Y el que viene a traer pues el mensaje del Padre y de todo el rollo este. Pero sí, la película eso
sí que es fiel, en otras cosas a lo mejor no es tan fiel, pero justamente en esto sí. Hay otra cosa que me gusta de la película, aunque a lo mejor puede parecer una frivolidad, algo de poca importancia, y es una cosa que no me gusta de La Última Tentación de Cristo, que en La Última Tentación de Cristo todos los actores son americanos, todos tiran a rubio, tienen los ojos azules o verdes y tienen la piel bastante blanca, y es que el que hace de Pedro es Harvey Keitel y tiene el pelo pelirrojo en la película, o sea... Bueno, pelirrojos podría haber algunos, sí, vale. Barbarroja era de Túnez, bueno, vale, bien. Pero en esta película los actores, la mayoría son italianos y no hay ninguno que parezca realmente centroeuropeo o británico o alemán, una cosa así, sino que parecen pues mediterráneos, vamos a decirlo así. Sí. Más o menos blancos, pero por lo menos en eso pues se molestaron en traer a gente que parezca un poco lo que eran ellos, aunque bueno, me parecen demasiado blancos también, no me cuadra bien, pero bueno, eso es para vender más. Hollywood es blanco, no puede ser de otra manera. Sí, hombre, la verdad que sí, que dentro de lo que cabe pues se lo han currado más, se lo podían haber currado un poco más y que fueran un poco más morenos de piel, pero bueno, por lo menos no aparecen sus peros californianos. Sí, es verdad que ese detalle sí, y a ver, yo te digo, la parte técnica de la película me parece que lo hace bastante bien porque el tío es buen director. De hecho, él dice que se basó mucho en las ilustraciones de Caravaggio, que es un artista renacentista italiano, que si el público, nuestros espectadores no lo conoce, le aconsejo que busque en internet Caravaggio y verá sus obras, y básicamente son casi todo, se le considera el maestro del claro-oscuro, de la propia palabra lo indica, claro-oscuro, o sea, esa mezcla de sombra y de luz, y sí es verdad que eso se ve mucho en la película, o sea, la parte técnica lo hace bastante bien. Lo único es eso, que yo creo que para 2 horas que, si no recuerdo mal, dura la película, 2 horas de tortura, pues la verdad es que muy agradable no es. Quiero decirte que yo he visto una película, que por cierto recomiendo, Unbreakable, dirigida por Angelina Jolie, de un preso en un campo de concentración japonés, donde al parecer pues las pasaban muy mal, como en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en general, que le hacen de todo, y sin embargo me parece una película muchísimo, y es dura la peli, muchísimo más ligera. ¿Por qué? Porque no te cuenta lo que le pasa y ahora a este señor le hacen esto, pero no te baña con... es que esta película para mí es muy, muy excesiva, es muy... Y ahora le pegan latigazos y le pegan latigazos, digo, por favor, es que si ese señor, ya no es por Cristo, ese señor pega así los latigazos, al mes está pidiendo la baja, y en aquella época no te daban baja porque no existía, pues la está pidiendo. Sí, luego lo que le hacen en la... No sé si te acuerdas, cuando lo tienen crucificado, aún no lo tienen puesto erguido. O sea, lo tienen puesto en la cruz, pero la cruz aún no está erguido. En el monte este... No sé muy bien cómo se llama el monte del Calvario, puede ser. No sé, no me acuerdo el nombre. Monte del Calvario. Sí. Pues cogen y le dicen, ponedlo boca abajo. Y lo que hacen es levantar la cruz y no sé cómo hacen, que la giran y va cayendo. Pero claro, ves la cruz así cayendo y él así puesto y va ¡bum! Y la impresión que le da al que está cayendo, obviamente es que se va a dar un golpetazo contra el suelo que se va a reventar, pero no, se queda así justo antes de tocar el suelo y claro, casi te duele más la sensación de eso que caerte. Y dices, a ver, pero esto, ¿qué es esto? O sea, no tiene ningún sentido. Pero hay una cosa rarísima en la película, creo que también pasa en los evangelios, que los romanos al principio como que se muestran así razonables, tal, que no quieren hacer nada, se muestran personas bastante coherentes, y de repente, de un segundo para otro, se vuelven locos, súper sádicos, quieren reventarlo, quieren destrozarlo, y es algo que yo no entiendo muy bien. No sé muy bien qué pasó,
o si realmente pues hay, bueno, ahí no, es que la tiene que haber, una interpretación completamente velada, ¿no? Y llena de intereses, porque a quien transmitió el mensaje de Jesús pues le interesaba dejar mal a los romanos y también a los judíos, porque quería crear algo diferente. Pero me sorprende que en la película al principio, cuando los romanos aparecen, son personas, incluso los soldados que lo van a capturar, tampoco hacen una muestra excesiva de violencia, parece una captura más administrativa que otra cosa hasta cierto punto, que se pone Pedro ahí loco con la espada, al cuchilleo ahí, y luego cuando lo tienen ahí en la plaza, que lo están juzgando tal, también muy coherentes, y de repente, en cuanto lo mandan torturar, ya pierden completamente la cordura y se vuelven unos auténticos sádicos. Y es algo que yo, desde pequeño que me lo contaban en el colegio, cuando hablaban de estos pasajes y tal, nunca llegué a entender. ¿Por qué de un segundo para otro, pum, cambian completamente? No sé si tú a lo mejor tienes una hipótesis por ahí. Hombre, yo te puedo decir, a ver, al principio los romanos no quieren juzgarlo porque dice, esto es un tema de judíos y nosotros esto no nos interesa mucho, es un problema, una problemática más que nada religiosa. No afecta al orden público, con lo cual no afecta a lo que a nosotros nos interesa. Vuestras cismas y vuestras cosas, pues os los resolvéis vosotros. Pero ven que puede haber un levantamiento. Uy, se quedó ahí trabado un segundo. Dijiste que puede haber un levantamiento. Sí, un malestar popular, algo así, y entonces resulta que deciden, bueno, vamos a hacer con la práctica esta de la cuaresma, que se libera un preso, pues vamos a poner a estos dos y vamos, que también el que hizo esa selección, ese señor lo tenían que haber despedido. Vamos a poner al Che Guevara judío, que parece ser que era Barrabás, el líder rebelde tal, o sea, que se opone a los romanos y que les está parecer ganado varias batallas incluso, y Jesús, ¿a quién van a soltar? Y digo, hombre, yo no quiero ofender a nadie, pero yo hubiera apostado todo mi dinero por Barrabás, o sea, aunque... Y más sabiendo la imagen que tenían los judíos del Mesías, una persona de espada, violenta, un revolucionario y todo esto, y Jesús, bueno, la espada la tenía en la lengua a lo mejor, pero no en... Sí. Entonces es eso, y ahora eligen a Barrabás, entonces liberan a Barrabás. Por cierto, hay una película muy bonita de Anthony Hopkins que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Barrabás, que te cuenta la historia de ese hombre. Pues, y ahora eligen a Jesús. Entonces lo van a condenar y a partir de ahí pues se les va la olla, sí, como tú dices. La razón es que la Biblia no te da ninguna razón, en los textos que yo he leído tampoco, más que tenía que pasar así porque estaba escrito y tal y cual, o lo que viene a ser un dogma de fe, o sea, no sabemos por qué explicarte esto, así que te decimos que lo ha dicho Dios y ya está, siguiente página. No queda muy claro porque ahí de repente dicen, pues ahora te vamos a torturar y nos vamos a reír de ti, te vamos a poner una corona de espinas y un rollo y tal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto está basado, es una tradición oral que luego pasó escrita y tal, y entonces hay muchas cosas que se habrán perdido por el camino y muchas cosas que si tú las miras con la historia, y esto ya no es solo por la película, en general, de la pasión de Cristo y tal, que tú dices... Esto no concuerda, o sea, hicieron un estudio para ver, por ejemplo, Jesús para encajar con los personajes históricos con los que supuestamente vivió, y resulta que para poder encajar con ellos Jesús tenía que haber nacido 10 o 6 años antes de Cristo, o sea que nuestro calendario estaría mal, cosas así, o por ponerte un detalle que sale en la película y en casi todas las películas de Cristo. Ese Jesucristo, sí, yo entiendo que la gente cree que es Dios hecho hombre y tal, pero ese Jesucristo llevando una cruz entera a las espaldas durante toda esa vía dolorosa, digo, pero vosotros habéis visto el tamaño que tiene una cruz, o sea, una persona humana no puede llevar eso, no.
lo tienen que llevar entre varios, y aparte que... Y eso que solo llevaba la horizontal, la viga, ¿no? Claro, la tabla... Una barbaridad. Ya es una barbaridad, pero aquí en la película que sigue la tradición cristiana, que no es que Mel Gibson lo haya querido sacar, lleva la cruz entera. Digo, para empezar, que eso estaba ya clavado de ahí, del día anterior o de cuando fuera, que los romanos todas esas cosas las preparaban muy bien. Pero para acabar, una persona no es capaz de llevar eso. O sea, tú eres capaz de cortar un árbol y llevarte el tronco entero a casa, ¿no? Sí, está claro que no, sí, eso sí que metieron un poco la pata. Y luego sí que va cargando la cruz entera, que bueno, entonces ahí la inspiración no es la mejor. Yo creo que, no sé, la imagen esa que dan de los romanos en cierto punto, yo supongo que, como dices tú, tradición oral, que pues quienes contasen las cosas, pues que tendrían cierto resentimiento hacia los romanos, porque realmente eran los que les estaban controlando y machacando, y eran los que mandaban en la zona por bastantes años. Yo creo que hasta pasado el 100 después de Cristo, o el 90 o una cosa así, no me acuerdo exactamente. Y luego también a lo mejor también están un poco hartos de los sumos sacerdotes, porque según nos los presentan en la Biblia y según se nos presentan en la película, yo desde aquí digo que eran unos auténticos payasos. O sea, iban de los mejores del mundo, de gente súper intelectual, con un montón de conocimientos, súper piadosos, que observaban todas las costumbres religiosas, que eran los mejores, que no sé qué, y de repente pues los ves apaleando a una persona, escupiéndole, y dices, a ver, estás predicando el amor, porque ya predicaban el amor en esta religión, ya se predicaba pues a lo mejor 200 años antes de que Cristo supuestamente existiese. Y de repente pues haces esto. Y luego hay una escena muy curiosa cuando lo están juzgando, que coge Poncio Pilato, les empieza a preguntar, ¿pero qué hizo? ¿Pero qué tal? Y como ya no saben qué decir, coge uno y dice, pues estuvo trabajando en el Sabbat. Y él se queda, vale, y tú también, que estuviste dando una misa o no sé qué. Ya, bueno, pero yo soy un sumo sacerdote. Y bueno, pero si no puede trabajar nadie, no puede trabajar nadie. Sí, bueno, pero hizo no sé qué. Pues vale, que lo quieres matar porque estás... Sabe Dios, un poco... Sí. Es un poco raro, pero bueno, pasa muchas veces. No es tan descabellado que la gente de la propia población pues quiera hacerle eso a una persona a la que antes querían mucho. Pasa con mucha gente famosa hoy en día. Un día estás aquí y al día siguiente te quieren matar. Sí, realmente, como moraleja, pues está bien, pero a mí las partes sobrenaturales de la historia no me acaban de convencer. Porque aunque aunque Jesús tuviese a Dios dentro, esa parte humana te va a decir, mira, la cruz la llevas tú. Yo me tiro aquí, me hago el muerto y se acabó. ¿Para qué voy a yo querer que me crucifiquen? Que me maten ya, a mí qué más me da. Eso sí que es un poco rarito. A ver, es que ya es lo que... Por un lado, lo que tú has dicho, sí, yo creo de hecho que una de las mejores cosas que le pasó al judaísmo, y fue una cosa por accidente, por culpa de los romanos, fue el pasar del judaísmo sacerdotal al judaísmo rabínico, de maestros y de rabinos, mucho mejor que los sacerdotes, que eran una casta, totalmente. Por otro lado, es que realmente algunas cosas, pues claro, depende de la historia que tú quieras contar, porque realmente, piénsalo bien, o sea, Jesús, ¿qué es lo que tiene que venir aquí? Pues a hablar de todo lo que habló, a dejar el mensaje de Dios, a recordarnos que Dios nos sigue queriendo y que nos perdona y tal, y a liberar a la humanidad de sus pecados. Digo, para eso no es necesario que te torturen, te maten y tal. Si tienes el poder de un dios, puedes hacerlo y ya está. Eso es. Pero bueno, pues querrá hacer un poco de ejemplo, y luego pues viene mezclado a lo mejor con otro tipo de mensaje, para mí no tan positivo, donde... Hombre, que sí, que hay que en la vida muchas veces que hay que sacrificarse y que la vida hay sufrimiento y tal, pero que para mí esa parte final pues está lleno de, me perdonen
los creyentes de puntos muy negativos, digo, o sea, para ayudar a una persona, para salvar a una persona, no siempre es necesario sufrir ni etcétera, etcétera. Puede pasar y bueno, pues el que lo hace y aún así salva a la persona, pues tiene todos mis respetos, pero ¿es necesario todo esto? Pues realmente no, pero lo metes porque quieres difundir una serie de valores al pueblo, pues la vida es sufrimiento, la vida es sacrificio, tú tienes que sacrificar, pues el remordimiento, todo ese tipo de cosas que son, por desgracia, muy cristianas. Sí, sobre todo muy católicas, pero sí, cristianas en general. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya hicimos una análisis ya bastante, bueno, bastante concreto de lo que deja la película, que yo que sé, antes estabas hablando de algo de la sangre y se me vino a la cabeza que me parece la versión de los evangelios de Mateo, Marcos, la versión estilo Sau de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la Pasión, o sea, a veces me recordaba algunos fragmentos de esa película que no llegué a ver entera porque no me hace mucha gracia, la verdad. Y eso, llegados a este punto, pues ya hicimos ese análisis más o menos pormenorizado de lo que viene siendo la película, que también me parece a veces que no es del todo una película, o sea, me parece como... A veces me parece como una representación, ¿no? Como una especie de cuadro, una cosa así. No me parece realmente... No sé, a lo mejor tengo una concepción equivocada de lo que es una película, pero me parece como una imagen en una iglesia, o el propio Vía Crucis que está puesto en las iglesias. Y pues eso, básicamente. Yo, pues, quizá en esto que tenemos la costumbre de darle notas, le daría un 6. No sé si tú le darías más o quizás menos. A la que le doy más notas es a La Última Tentación de Cristo, que le doy un 8,5. Pero no voy a hablar de ella ahora, voy a hablar de ella otro día, yo individualmente. No, yo le daría menos. No, a ver, lo que has dicho es verdad, o sea, un problema que tiene esta película es cuando tú le... Es como si tú le dices, yo qué sé, a un ruso soviético que hiciera una película sobre la historia de la Unión Soviética, o a un estadounidense que haga una película de, yo qué sé, de lo que sea, de un momento muy americano. Una película de Kennedy. Porque a lo mejor pues Kennedy no te lo va a sacar nunca más, va a ser un presidente fantástico, magnífico, que ayudaba a todos. Ese es el tema. Entonces le das a una persona, yo no diría creyente, porque Mel Gibson es más bien un poco extremista, o sea, no es... De todas las gamas de católicos que hay, de todas las orientaciones y todas las cosas, él está tirando al sector un poquito fundamentalista. Yo no quiero, pero es así. O sea, si quien no me crea, que se lea las cosas que dice en internet, tipo el Concilio Vaticano II es lo peor que le ha pasado a la Iglesia Católica en el siglo XX. Y lo dice ahí Mel Gibson, hay un vídeo de YouTube, de hecho, tan pancho, y digo, pues crees lo opuesto a la mayor parte de los católicos, pero bueno, vale, Mel, pues hace esa visión así de que es totalmente respetable, pero que es lo que te intenta mostrar, no es una película, sino que su visión es como esto es lo que pasó. Y hombre, esto es lo que pasó no porque tú no tenías cámara en aquella época, es una película. Dicho todo esto, ¿qué nota le pondría yo? Yo le pondría un 4, lo siento mucho. O sea, yo no la apruebo, y le pondría un 4 por la parte técnica, que me parece que está bastante bien hecha, y ahí sí. Pero la historia que cuenta ya de por sí no me coge bien, pero bueno, si me la hace de otra manera pero tal como la cuenta, digo, hombre, la pasión de Cristo no tiene que ser tan salvaje, pero bueno, vale, bien, está bien. Entonces yo sí le pondría un 4, yo lo siento mucho. A mí me gusta mucho la figura aunque yo no sea creyente, me gusta mucho la figura de Cristo como hombre, su filosofía de vida, estoy de acuerdo con gran parte de las cosas que dice. O sea, me parece una figura Cristo. A lo mejor otros de sus seguidores no,
una figura positiva en la historia de la humanidad, o por lo menos de Occidente, sí, y todo eso. Pero, claro, la parte de la pasión y tal, pues a lo mejor no es uno de mis momentos favoritos y pues ya con esto concluyo. Y tal como la representa Mel Gibson, es la típica visión ultracatólica de lo que es, de lo que importa de Cristo: el sufrimiento, el remordimiento, el dolor y el sacrificio. Y digo, bueno, creo que habría gente que estaría en contra de esa visión. Quizá probablemente el propio Cristo, que resumiría toda su vida, creo que eran 33 años, en eso. A lo mejor él prefería que os quedarais más con la parte de amaros los unos a los otros, de respetar a vuestros padres y todo ese rollo, más que con el tema, con la parte de no lapidéis a las mujeres, ni aunque sean adúlteras, porque es una cosa que está muy mal. Quiero decirte, yo creo que le sería más partidario de que te quedaras con esa parte que te sepas el número de latigazos que le dieron Pero bueno, ya eso es cada uno. Sí, que por cierto que siguen haciendo esa práctica, aún se lleva a cabo hoy en día. Creo que en Arabia Saudí y en algunos países, bueno, en Israel supongo que no, pero creo que en países musulmanes básicamente, en unos cuantos. Pero bueno, al final musulmanes vienen también de lo mismo, o sea, de todo el tema semítico y demás. Y bueno, es histórico este momento porque es la primera vez que suspendemos una película en ¿cómo se dice? En pensar plural. Pero bueno, cada uno, pues sí, la perspectiva. Yo le doy un 6 porque yo siempre suelo ser muy generoso, pero quizá un 6 mío es un 5 raspadísimo. Pero sí, se salvan las cosas de las que hablas tú. Y, hombre, alguna escenilla más. El tema del demonio, de la Virgen, los temas más, bueno, más de ese estilo. Algún mensajito que se mete por ahí. La figura de Poncio Pilato a mí me gusta en la película. También en los pasajes de la Biblia y demás. Pero sí, una película con mucha intención, con buenos recursos, con una parte técnica impresionante, con un reparto también bastante bueno, pero me estás dando lo mismo, pero muy exagerado. O sea, yo para ver esa película no me hace falta, para saber lo que es la pasión no me hace falta ver la película, porque estoy convencido de que en los años 50, 60 o 70 se hicieron un montón de películas de la Pasión de Cristo y que son mejores seguramente, mucho más vistosas y mucho más agradables. E incluso ya tienen los evangelios para leer. Y nada, pues muchas gracias, Daniel, por tus palabras y por este rato. Y gracias a todos por vernos y escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Saludos.